Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase de inflamación crónica, que la dividí en dos partes. Empezamos con la parte número 1. Para comenzar, acá tenemos un esquemita que me pareció muy interesante, por eso les traje, que nos muestra la evolución de una inflamación aguda. Una lesión o necrosis tisular que desemboca en una inflamación aguda, y la inflamación aguda puede seguir varios caminos. Miremos el primero hacia la izquierda, donde la lesión es neutralizada con mínimo daño tisular y regeneración de las células muertas. Eso lleva a la resolución y el tejido vuelve a ser normal por completo. El segundo camino de la inflamación aguda, la lesión es neutralizada, pero el daño ya fue mayor. Hay organización mediante fagocitosis y formación de tejido de granulación. En este caso no va a haber resolución, va a haber curación con reparación y probablemente una cicatriz. Y en tercer lugar, muchas inflamaciones agudas con el agente lesivo persistente, con mucha destrucción tisular, va a una organización con una inflamación que persiste, y esa es la inflamación crónica. Además, acá nos está mostrando nuestro esquema en la parte derecha arriba, que la inflamación aguda puede presentarse como una respuesta neutrofílica muy intensa con destrucción tisular y formación de un absceso. Y una vez que se formó el absceso puede seguir dos caminos. Uno puede neutralizarse y el daño tisular curar con reparación, o si no, ir a una inflamación crónica, como nos está mostrando nuestro esquema. ¿Qué es la inflamación crónica? Es una inflamación que dura mucho tiempo, o sea, de duración prolongada, y que simultáneamente presenta una inflamación activa, destrucción de los tejidos e intentos de reparación de estos tejidos. Puede aparecer tras una inflamación aguda, como vimos en el esquema de la diapositiva anterior, pero puede comenzar en una forma insidiosa, como una respuesta de bajo grado indolente sin manifestaciones de reacción aguda. O sea, nunca tuvo manifestación de reacción aguda. De entrada se presenta como crónica. ¿Cuántos tipos tenemos de inflamación crónica? La inflamación crónica proliferativa no específica es la que viene después de una inflamación aguda que no se curó y se transformó en inflamación crónica. Después tenemos la inflamación crónica específica. De entrada ya es una inflamación crónica en respuesta a ciertos tipos de agentes. Por ejemplo, la artritis reumatoidea y la fibrosis idiopática pulmonar, por citar solo algunos. Y en tercer lugar tenemos un tipo especial de inflamación que se llama granulomatosa y que vamos a ver más adelante en esta clase. Acá tenemos un esquema, un dibujito, que nos muestra que la inflamación crónica se debe a un imbalance entre los mediadores, donde la balanza se inclina hacia factores proinflamatorios. Fíjense que bien se ve en la imagen factores proinflamatorios, algunos de ellos como factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 8, la 12 y el interferón gamma. ¿Cuál es la etiología de la inflamación crónica? Muchas son las etiologías. Por citar solo algunas, tenemos infecciones persistentes como las micobacterias, algunos virus, hongos, parásitos, enfermedades autoinmunitarias y la exposición prolongada a agentes tóxicos que pueden ser exógenos o endógenos como la arteriosclerosis y la silicosis. Vamos a ver un poco la anatomía patológica de la inflamación crónica. En primer lugar, habíamos dicho que había destrucción tisular. Acá tenemos un estómago a la derecha abierto, donde la flecha de color beige nos señala una lesión en sacabocados con pérdida de tejido. Es una úlcera péptica gástrica. Y esto en la histología que está a la izquierda se observa en la parte central de la imagen, marcado con la flecha de color verde. Esto se llama destrucción tisular. Otro cambio anatomopatológico de la inflamación crónica es la fibrosis. Acá tenemos una imagen donde nos muestra un corte de pulmón. En el medio se observa el pulmón, el tejido pulmonar propiamente dicho, y rodeando a este tejido tenemos la pleura. Fíjense qué engrosada está. La pleura es una serosa que apenas tiene un mesotelio.
Fíjense este engrosamiento marcado por fibrosis. Eh, en la microscopía, la fibrosis se observa como un aumento importante del tejido conjuntivo con mayor o menor cantidad de células. Acá tenemos en la imagen de la izquierda un pulmón donde la flecha naranja me está mostrando un área de tejido colagénico eosinofílico y las flechas negras me están mostrando un infiltrado inflamatorio crónico linfoide. O sea, esto es un proceso típicamente inflamatorio crónico. A la derecha estamos viendo también una imagen de pulmón donde la flecha verde nos está mostrando un tabique pulmonar, tabique alveolar. Fíjense ustedes el engrosamiento marcado de este tabique por fibrosis. Esto nos habla, sin lugar a dudas, de procesos inflamatorios crónicos. La fibrosis puede aparecer en cualquier órgano, tejido o estructura. Acá tenemos, por ejemplo, una fibrosis glomerular. Vemos en las láminas dos glomérulos. El de la derecha es una coloración de hematocilina y eosina donde se observa que la parte superior del glomérulo está bastante conservada. Sin embargo, en la parte inferior y señalada con la flecha de color naranja, vemos una desaparición de las estructuras normales y la presencia de colágeno. Ese colágeno es confirmado cuando su presencia es confirmada cuando hacemos una coloración tricrómica, como el de la izquierda, donde se observa de color azul. Fíjense, marcado con la flecha de color beige en la parte inferior del glomérulo. Acá tenemos dos cortes de miocardio donde se observa importante fibrosis. El de la izquierda con una coloración de hematocilina y eosina, marcado con la flecha naranja. Vemos el tejido colagénico que va envolviendo y haciendo desaparecer a los miocardiocitos. En el lado de la derecha una coloración especial que nos muestra en verde el tejido colagénico, la fibrosis entre las células miocárdicas o miocardiocitos. Acá tenemos un corte de tejido hepático también con una lesión crónica como es la cirrosis. Fíjense ustedes, una coloración especial para poder mostrar el tejido colagénico y con la flecha amarilla estamos viendo eso. Los nódulos de color rosado que estamos viendo son nódulos de regeneración de las células hepáticas. Acá tenemos una pleura muy engrosada. Fíjense, el tejido colagénico en abundante cantidad eosinofílico y está marcado con la flecha de color amarillo. La flecha de color verde nos está mostrando focos de un foco grande de calcificación. Esto es una calcificación distrófica. ¿Por qué? Porque asientan un tejido patológico como es esta pleura engrosada fibrótica. Corte histológico con reacción inflamatoria crónica constituida por células mononucleares, dentro de las cuales citamos a los linfocitos, a los macrófagos y a los plasmocitos. Acá, por ejemplo, tenemos a los linfocitos marcados con la flecha azul y a los plasmocitos típicos con flecha de color amarillo. Acá tenemos un tejido con una inflamación. Lo primero que hacemos es fijarnos en el tipo de infiltrado que tiene ese tejido. Y acá lo que observamos es que hay una gran cantidad de linfocitos. Dos células están marcadas, dos núcleos linfocíticos están marcados con las flechas negras. Hablemos un poquito de cada una de estas células de la inflamación crónica. Tenemos los macrófagos. ¿De quiénes derivan los macrófagos? Muchos de ellos de los monocitos. Los macrófagos entonces derivan de los monocitos y los monocitos de una célula madre hematopoyética que está en la médula ósea. Ese monocito luego sale de la sangre y se transforma en macrófagos en la piel, en el tubo digestivo y también en la inflamación. Otro origen de los macrófagos es un progenitor en el saco vitelino y en el hígado fetal, y estos producen macrófagos tisulares residentes, macrófagos que siempre están en los tejidos como las células de Kupffer, los macrófagos alveolares, microglia y muchos otros. En la imagen, nosotros ¿qué tenemos?
Tenemos un monocito a la izquierda con una coloración de quinza, una microscopía electrónica, un monocito, y a la derecha un macrófago activado. En resumen, los macrófagos entonces pueden derivar directamente de progenitores del saco vitelino o de células que vienen de precursores hematopoyéticos como los monocitos. Los macrófagos son células que predominan en la inflamación crónica, pertenecen al sistema mononuclear fagocítico y cuando están activados tienen cambios. ¿Esos cambios cuáles son? Aumentan su tamaño celular, aumentan su actividad lisosomal, aumentan la secreción de productos biológicamente activos y viven más tiempo. Muy bien. El macrófago tiene que ser activado para cumplir su función y esa activación se puede producir por dos vías, una vía clásica y una vía alternativa. La vía clásica está inducida por endotoxinas bacterianas, interferón gamma y sustancias extrañas, entre las cuales se incluyen cristales y cualquier material particulado. Una vez que estos macrófagos son activados, producen enzimas lisosómicas, óxido nítrico, especies reactivas de oxígeno y citocinas que van a estimular la inflamación. La otra vía de la estimulación o activación macrofágica es llamada vía alternativa y se encuentra inducida por la interleuquina 4 y 13. ¿Para qué trabajan estos macrófagos activados por esta vía? Participan en la reparación tisular secretando factores de crecimiento. A la derecha nosotros tenemos linfocitos en nuestra imagen y macrófagos. Fíjense, los macrófagos son células de núcleo irregular de cromatina mucho más fina. Su citoplasma es acidófilo, mientras que en los linfocitos no se observa prácticamente su citoplasma. Acá tenemos nosotros un esquema del libro de Robbins, cómo se activan los macrófagos, tanto por la vía clásica y alternativa. Fíjense ustedes que nuestro esquema tiene dos fondos, el de la izquierda de color rosado, mostrándome la vía clásica de la activación macrofágica, y la mitad derecha con fondo verde claro, que me muestra la activación por la vía alternativa, dando origen a los macrófagos 2. Vamos a centrarnos en el centro de la imagen donde se ve un monocito. Este monocito es estimulado por ligandos microbianos, por interferón gamma, y entonces se activa. Este monocito se convierte en un macrófago y este macrófago se llama macrófago activado por la vía clásica. Este macrófago activado por la vía clásica va a secretar especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas que van a ejercer acciones microbicidas, fagocitosis y destrucción de muchas bacterias y hongos. Pero también va a secretar interleuquina 1, interleuquina 12, interleuquina 23 y algunas quimiosinas, todas ellas muy importantes para la inflamación patológica. Esta es la activación de un monocito a macrófago por la vía clásica. Vayamos a la otra vía. El mismo monocito es activado por otras citocinas como la interleucina 13, interleucina 4, como se ve en la imagen, y entonces aparece un macrófago activado por la vía alternativa. El macrófago activado por la vía alternativa va a secretar interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta, que va a tener efectos antiinflamatorios, y por otro lado va a secretar arginasa, prolina, poliaminasas, factor de crecimiento transformante beta, moléculas muy importantes para la reparación de las heridas y de la fibrosis. En resumen, nuestros amigos los macrófagos van a secretar productos esenciales para el desarrollo de la inflamación crónica, van a ingerir y eliminar microbios y tejidos muertos, van a iniciar el proceso de la reparación, van a secretar mediadores de la inflamación como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y quimiosinas, van a exponer antígenos a los linfocitos T y van a responder a señales que son emitidas por los linfocitos T y pueden causar, una cosa muy importante que tenemos que saber es que pueden causar considerable destrucción tisular
cuando se activan en exceso y en forma inadecuada. Pasemos ahora a ver a otras células muy importantes en el infiltrado inflamatorio crónico, que son los linfocitos. Los linfocitos se movilizan ante cualquier estímulo inmunitario específico en las infecciones, por ejemplo, así como también durante las inflamaciones no inmunitarias, por ejemplo, una necrosis isquémica o traumatismos. Son los principales responsables en la inflamación en muchas enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias crónicas. Tanto los linfocitos T como los linfocitos B emigran hacia los focos de inflamación usando moléculas de adhesión y quimiosinas que reclutan a otros leucocitos, como ustedes ya estuvieron viendo en la inflamación aguda. En los tejidos, ¿qué hacen? Los linfocitos B se transforman en plasmocitos y los linfocitos TCD4 son activados para secretar citocinas. Los linfocitos B y las células plasmáticas están presentes muy a menudo en la inflamación crónica. Dada su capacidad de secretar muchas citocinas, los linfocitos TCD4 inducen a la inflamación y condicionan la naturaleza de la reacción inflamatoria. Hay 3 subgrupos de linfocitos TCD4 que secretan diferentes tipos de citocinas y generan diferentes tipos de inflamación. ¿De qué va a depender de que aparezca cada tipo de linfocitos? Del estímulo que tenga de la célula presentadora de antígeno. En nuestro esquema, por ejemplo, estamos viendo la célula presentadora de antígeno presentándole el antígeno al linfocito T virgen. Este linfocito T virgen, de acuerdo a las citocinas de acuerdo al antígeno que le fue presentado, se va a diferenciar en un linfocito TCD4 TH1, TH2 o TH17. El TH1 va a secretar interferón gamma. ¿Y para qué va a servir eso? Para la activación de los macrófagos en la vía clásica que recién estuvimos viendo. El linfocito TH2 va a secretar interleuquina 4, 5 y 13 y va a activar los macrófagos por la vía alternativa, reclutando además eosinófilos en algunos tipos de inflamaciones. Y el T17 va a secretar interleuquina 17, interleuquina 22 y ciertas quimiosinas que son importantes para el reclutamiento de neutrófilos y de monocitos. En la inflamación crónica, los linfocitos y macrófagos actúan de manera bidireccional y estas interacciones desempeñan un papel extraordinariamente importante en la propagación de la inflamación crónica. Este esquema del libro de ustedes nos muestra esto. Les voy a ir explicando por parte. Por ejemplo, hay un monocito grandote marcado por, un macrófago activado marcado con la flecha amarilla. Este macrófago presenta antígenos a los linfocitos T. Una vez que le presentaron los antígenos al linfocito T, este se activa y se transforma en linfocito, ya sea TH1 o TH17. Y estos van a secretar interleuquina 17, factor de necrosis tumoral, que van a servir ¿para qué? Para el reclutamiento de leucocitos en la inflamación. Van a secretar además otros mediadores inflamatorios y también el interferón gamma, que va a actuar sobre macrófagos, le va a activar al macrófago por la vía clásica. Este macrófago activado va a secretar, fíjense en la parte superior de la imagen, este macrófago activado que está marcado con la flecha amarilla va a secretar citocinas como interleucina 12, 6 y 23 que van a volver a estimular al linfocito para activarlo nuevamente. Además, van a secretar factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y quimiosina que va a servir para el reclutamiento de leucocitos en la inflamación y además van a secretar otros mediadores inflamatorios, como nos muestra la imagen. Otras células que pueden verse en la reacción inflamatoria tanto aguda como crónica son los eosinófilos. Se ven en las reacciones inmunitarias que están mediadas por inmunoglobulina E y en muchas infecciones parasitarias. Acuérdense que estas células tienen unos gránulos que contienen la proteína básica mayor que es altamente tóxica para parásitos y produce lisis de células epiteliales.
por último, tenemos que acordarnos que también en los infiltrados inflamatorios crónicos nosotros podemos encontrar neutrófilos. Por ejemplo, en la osteomielitis y en lesiones crónicas pulmonares causadas por el consumo del tabaco. Acá terminamos la primera parte de nuestra clase de inflamación crónica. Pasemos a la segunda parte.